Vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17. Un texto conocido, un texto que ya lo hemos leído. Desde entonces comenzó a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por este tiempo. Dele gracias al Señor. Gracias porque hay mucho por qué agradecerte, hay mucho por qué bendecir tu nombre. Y hoy te pedimos, oh Dios, que tú nos hables, nos ministres, nos enseñes, Señor, nos guíes a través de tu palabra y que nada nos interrumpa, Señor. Hoy más que nunca necesitamos tu palabra. Hoy más que nunca necesitamos ser guiados por tu palabra. Te lo pedimos, Señor, toma el control. Ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender, ayúdanos a vivir conforme a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. ¿Cuántos dicen amén? Quiero hablarle esta mañana y lo primero que quiero hacerle entender, de lo primero que quiero hablarle es acerca de la comprensión, acerca del entendimiento, de la revelación, de la comprensión de la palabra y de los conceptos en la palabra. Entonces, quiero comenzar diciendo que una de las cosas más importantes en la vida del ser humano son los conceptos. Diga conmigo: concepto. Los conceptos son una de las cosas más importantes en la vida de las personas. Un concepto errado o un concepto equivocado es peligroso. Amén, hermano. Y la Biblia habla de los conceptos. La Biblia habla de ese entendimiento claro de las cosas. El libro de Salmos capítulo 32 verso 8, Salmos 32, 8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Una de las cosas o de las intenciones del Señor es que la iglesia logre entender los conceptos del reino de Dios, logre entender los conceptos que Él quiere mostrarnos, las cosas que Él quiere mostrarnos. Por eso el libro de Salmos dice: te haré entender, ¿ok? Las cosas, te haré entender los principios, te haré entender el camino. Tenemos problemas cuando no entendemos el camino que tenemos que andar, cuando los conceptos no están claros. Salmos capítulo 101 verso 2, búsquelo por favor. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí, y en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Salte al Salmo 119, 27. Salmo 119, verso 27. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Diga conmigo: entender. Vuélvalo a decir por favor: entender. Entonces, vuelvo a repetir, una de las cosas más importantes son los conceptos. Entender los conceptos de la Biblia, de la palabra de Dios, es necesario, es crucial para poder vivir una vida de acuerdo a lo que a Dios le agrada. Amén, hermano. Entonces es crucial que usted y yo
entendamos los conceptos. La comprensión de los conceptos nos dará una claridad cuando leamos las escrituras. Y mire qué interesante la primera declaración de Jesús, porque el texto que nosotros leímos fue cuando Jesús comenzó su ministerio. ¿Y qué es lo que primero dice Jesús? ¿Cuál es la primera declaración de Jesús cuando comienza su ministerio? Él dice: arrepentíos. ¿Sabe qué quiere decir la palabra arrepentíos? Quiere decir metanoia. Metanoia quiere decir, la traducción de esta palabra quiere decir cambio de mente, cambio de pensamiento, cambio de mentalidad sobre un concepto que nosotros tengamos, cambio de mentalidad sobre algo que nosotros ya estamos preparados para hacerlo, cambio de mentalidad sobre un propósito que nosotros ya nos hayamos puesto en nuestra vida. Mire qué tremendo. Entonces, lo primero que dice Jesús cuando va a comenzar su ministerio es: arrepentíos. ¿Por qué Jesús usa la palabra arrepentíos? ¿Por qué Jesús quiere que cambiemos de mentalidad? ¿O por qué Jesús quería que quien lo escuchaban cambiaran de mentalidad? Primero, entendamos que esta declaración iba a tener una dificultad en los pensamientos, un choque en los pensamientos de aquellos que lo estaban escuchando, porque ellos querían a un Mesías de guerra, a un Mesías con un mensaje liberador, con un mensaje agresivo, con un mensaje incluso político. Pero los decepciona Jesús cuando les dice: tienen que cambiar la mentalidad, tienen que entender que los conceptos que ustedes tienen están equivocados y tenemos que enmendarlos, tenemos que repararlos, tenemos que cambiar los conceptos. ¿Me está siguiendo aquí todavía? Entonces, mire qué interesante. Jesús les dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, porque el reino de los cielos está entre vosotros. ¿Ya? Entonces, perdóneme, Jesús da una declaración a toda su audiencia diciéndoles: ustedes oyeron que fue dicho, pero más yo os digo. ¿Qué está diciendo Jesús? Ustedes escucharon la Biblia, escucharon la palabra, escucharon la Torá, escucharon el Pentateuco, pero ustedes no entendieron el Pentateuco, ustedes no entendieron la Torá, ustedes no entendieron los principios, ustedes no entendieron los mandamientos y los preceptos, los malinterpretaron. Y ese es el problema de la iglesia también, que malinterpreta, malentiende los conceptos de los mandamientos del Señor. Amén, hermano. Entonces Jesús viene a cambiar, Jesús viene a enderezar lo torcido, Jesús viene a enmendar aquello que está mal entendido, mal redactado, por decirlo así, o mal revelado por las personas que comunicaban la ley. Cuando nosotros somos presa fácil o somos vulnerables a no entender y malinterpretar los conceptos, cuando no tenemos un panorama general de las cosas, cuando no tenemos un panorama completo de las cosas. Muchas veces nos ha pasado que nos presentan a una persona, pero antes de presentarnos a esta persona ya nos han dado un concepto de ella. Ya nos han dicho: ese hermanito es bien especial, ese hermanito, mira, no le contés nada porque es bien chismoso. Y tenemos un panorama de aquella persona que estamos conociendo, pero resulta que cuando
lo conocemos verdaderamente, el concepto que teníamos es equivocado, porque solo lo habíamos escuchado de él, pero no lo conocemos. Entonces, cuando usted no tiene el panorama completo, usted es vulnerable a tener conceptos equivocados. Amén, hermano. Entonces es el problema cuando nosotros no tenemos el panorama completo de lo que es el reino de Dios, de lo que es Dios, de lo que es la iglesia. Por eso le dije al principio, un concepto equivocado es peligroso. Y la palabra dice, te haré entender. Mi oración es que el Señor nos haga entender el panorama y los conceptos completos, para no vivir en error, para no vivir en confusión. Porque uno de los espíritus que gobierna en este tiempo es justamente eso, un espíritu de error y confusión. Amén, hermano. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender cuando vamos a leer la Biblia, como le dije, hay que entender los conceptos, pero para que nosotros podamos entender los conceptos, nosotros tenemos que tomar en cuenta de que si somos de diferentes culturas, los conceptos son diferentes. ¿Aló? ¿Estamos aquí? Entonces, debemos comprender o debemos entender que cuando somos de diferentes culturas, tenemos diferentes significados a los diferentes conceptos. Por lo tanto, la clave de la comunicación es tener el mismo significado de los conceptos. Es tener, por ejemplo, yo soy hondureño, y ser hondureño, o para que se pare un hondureño frente a un ecuatoriano, es asombroso en el sentido de los conceptos. Hay cosas que para usted significan una cosa y para mí significan otra. Entonces tuve yo que entender los conceptos del Ecuador, tuve yo que entender los conceptos de la gente con la que estaba relacionándome para poder tener una buena comunicación. Amén. Entonces, si quiero comunicarme con una persona, primero tengo que asegurarme que las mismas definiciones de concepto mías sean las mismas definiciones de conceptos suyos. Amén. Amén, hermano. Entonces, la clave es entender y tener el mismo significado de los conceptos. Cuando no hay un mismo significado, cuando entendemos diferentes los conceptos, hay peligro de tener una definición o una conclusión errada. Es peligroso tener un concepto errado o un concepto equivocado, porque vamos a tener malos entendidos, impresiones, ideologías erradas. Todo tiene que ver, o conclusiones erradas, y todo tiene que ver porque el concepto es diferente y tenemos conclusiones contaminadas por no ser las mismas. No sé si me estoy dando a entender. Amén, hermano. Entonces, cuando Jesús viene y habla de el reino, Él se está moviendo en una cultura que entiende el reino, en una cultura que entiende este concepto. Cuando Él habla, cuando Él dice el reino de los cielos está entre nosotros, todo el mundo entiende lo que está diciendo. Ahora, si nos venimos a nuestra cultura, si nos venimos a nuestro continente y escuchamos el reino de Dios, a nosotros nos va a costar entender este concepto, porque no tenemos el panorama completo, porque dentro de nuestra cultura no sabemos realmente cuál es la definición completa de un reino. Por eso es que hemos caído en el error de tergiversar y malentender lo que la palabra de Dios dice, lo que los mandamientos del Señor dicen, las enseñanzas y los principios del reino de Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos el panorama completo.
Por ejemplo, cuando usted ve a un pintor haciendo una pintura, valga la redundancia, o haciendo una obra de arte, usted ve que él está produciendo aquella pintura, está produciendo aquella obra de arte, y aunque sea el mejor de los pintores, mientras no termine la obra, usted va a ver aquello distorsionado, usted va a ver aquello no completo, no va a poder entender aquella obra. Pero el pintor tiene en su cabeza lo que está pintando, tiene en su mente lo que está pintando, hasta que ya termina la obra y usted puede apreciar la obra completa. Entonces usted puede entender la mente de aquel pintor, lo que expresó aquel pintor, expresó lo que tenía en su mente. Eso sucedió en el Antiguo Testamento. Dios empezó a revelarse, Dios empezó a trabajar, y la gente no entendía la obra de aquel maestro. La gente malentendía la obra de aquel pintor. El judío, por ejemplo, cuando Dios se le aparece a Abraham y le dice que en él van a ser benditas todas las naciones de la tierra, no entendió esa obra Abraham, no entendieron esa obra los judíos. Por eso ellos se cerraron y creyeron que ellos eran el pueblo especial de Dios y que los demás pueblos de la tierra eran abominación para el Señor. Pero cuando viene Jesús, Jesús viene a explicar, Jesús viene a tratar de hacerle entender al mundo lo que el pueblo judío no pudo entender. Dios, la mente, el concepto general de Dios lo expresa el Señor en Juan 3:16. De tal manera amó Dios a los judíos, no, ¿verdad? De tal manera amó Dios a Abraham nada más, no. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo. El concepto, entonces, mire, nosotros tenemos que estar interesados en la mente de Dios, más que en la forma de cómo Dios ha estado obrando, porque Dios siempre se va a ir revelando progresivamente. Dios siempre se va a ir revelando diacrónicamente. La obra de Dios siempre va a ir trabajando diacrónicamente. ¿Qué le quiero decir? Mire dónde estamos parados, o dónde estoy parado y dónde usted está sentado. Usted no puede determinar que esta es toda la obra de Dios. Usted no puede determinar que esto es lo que Dios ha querido. Esto es parte de lo que Dios ha querido, pero lo que Dios tiene para nosotros es más grande, más poderoso, más bendecido, más glorioso, más multitud. Déselo fuerte si se lo va a dar. Entonces, no nos interesemos en la mano del pintor, interesémonos en la mente del pintor. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy hablando? Lo que quiero decirte es que lo que ahora vives no es todo lo que Dios tiene para ti. Amén. Lo que ahora tienes de parte de Dios no es todo lo que Dios te va a dar. Solo es parte de la obra, solo es parte del camino, solo es parte de lo que Dios ha comenzado. Pero su palabra dice que fiel es el que comenzó la obra, la perfeccionará en cada uno de nosotros. Dile al que está al lado: hay más para ti, mi hermano. Hay más para este ministerio, hay más para tu familia, hay más para tu casa. Porque la obra del Señor es progresiva. Amén. La obra del Señor es progresiva. Qué interesante es poder comprender, ¿verdad?, que Dios va trabajando diacrónicamente, que Dios va trabajando progresivamente. Entonces nos debe interesar la mente del creador, la mente del pintor, no la mano del pintor. Jesús dice: arrepentíos, cambiemos la mente. Usted tiene que entender que todos los días
tiene que ir renovando su mente. Aló. Antes de pasar al segundo punto, quiero dejar bien claro esto, y hasta me voy a acercar a usted. Todos los días usted y yo tenemos que renovar nuestra mente. Tenemos que renovar nuestra mente. Tenemos que permitirle al Señor que siga renovando nuestro ser, que siga transformando nuestro ser. Y la Biblia dice en Romanos que es por medio de la renovación de nuestra mente que seremos transformados completamente. Porque como pensamos, así somos. Entonces hay mucho que su mente tiene que entender. Hay mucho que su mente tiene que conocer. Hay mucho que su mente tiene que, masticar o digerir. Hay mucho. No sea de mente cerrada. Aló. No sea de mente escasa. No sea de mente cerrada. No sea de mente escasa. Abra su mente y dígale al Señor: yo quiero que me enseñes el camino. Yo quiero que me hagas entender lo que no entiendo. Yo quiero que me hagas conocer lo que no conozco. Trabaja en mi entendimiento. Trabaja en mis conceptos. Trabaja. Recuerde lo que le dije. Un concepto errado es peligroso. Si usted tiene un mal concepto de su familia, es peligroso. Si usted tiene mal concepto de matrimonio, es peligroso. Si usted tiene mal concepto de padre, es peligroso. Si usted tiene mal concepto de esposa, es peligroso. Por eso es importante los conceptos. Y por eso es importante que una pareja pueda estar en la misma página, pueda tener los mismos conceptos. Los mismos conceptos de matrimonio, los mismos conceptos de padres, los mismos conceptos de familia, que estén en el mismo concepto. Amén, hermano. Para que puedan andar juntos. Siempre que estemos de acuerdo, podemos andar juntos. Y los conceptos son cruciales en este punto. Amén. Entonces, el texto que leímos dice, Mateo 4:17: desde entonces comenzó a predicar: arrepentidos, cambiar, ¿verdad? Cambiar, porque el reino de los cielos se ha acercado. Después de mencionar arrepentidos, viene el primer concepto de Jesús: reino de los cielos. Como le dije al principio, para ellos era fácil. Para nosotros, cuando vivimos en un mundo, en un contexto de democracia, el concepto de reino no lo entendemos muy bien. ¿Qué pasó entonces al no entender el concepto de reino? Nos inventamos otra palabra. ¿Y sabe cuál fue la palabra que nos inventamos? Religión. Voy a repetir. Cuando el ser humano de este continente, ¿verdad?, escucha la palabra reino, no le entiende. No le entiende. Cuando Jesús les enseñó a orar, les dijo a los discípulos: cuando oren, oren así: venga, Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino. Pero ¿cómo hacemos si la gente en otro contexto cultural, no va a entender la palabra reino? ¿Cómo llevamos esto entonces? Pongámosle una palabra que entiendan, una palabra que se acople al sistema y a la cultura que ellos viven. Ya sé, pongámosle religión, porque reino y religión no son compatibles. Pero religión y democracia calzan perfectamente, embonan perfectamente. Mire qué tremendo. Entonces, el problema que tenemos es que no entendemos, o no nos han predicado de reino, sino que nos han predicado de religión, para que sea más fácil de entender, para que el concepto lo abracemos muy bien. Lo que más existe en Latinoamérica es religiosos. ¿Escuchó lo que le dije? Lo que más existe en Latinoamérica son hombres y mujeres religiosos.
Pero pocos hombres y mujeres de reino usted se encuentran en nuestra cultura o en nuestro entorno. Escuchaba el testimonio de una persona que vivió lo que es la colonización de su país, por decirlo así, de la colonización de las Bahamas. Este hombre, yo escuchaba el testimonio, decía, él ya no vive, pero él decía que en 1647 los británicos se apoderaron de las Bahamas. Y es impresionante escuchar este testimonio. Ellos no entendían lo que era un reino. Ellos no entendían quién había llegado donde ellos. Le dije, necesito que usted recuerde esto. Lo único que le va a mantener a la iglesia en tiempos malos y tiempos difíciles son los principios del reino de Dios. Amén. Salmo 103, el 4 y el 5, verso 4 y verso 5 dice: Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como las águilas. ¿Qué es lo primero que Dios, o qué es lo primero que el reino cambia en una persona, mi hermano? Su vocabulario. Cuando una persona es transformada en su mente, lo primero que transforma, o la primera evidencia de su transformación, es su vocabulario. Un hombre que ha tenido una transformación, su palabra, su vocabulario, su idioma es un idioma de bien y no de mal, de bendición y no de maldición. Amén. Amén, hermano. Estos tiempos, lo que el mundo necesita es que la iglesia hable cosas buenas y no cosas malas. Lo que el mundo necesita es que la iglesia hable con fe y no con duda. Es que el cristiano, el hijo de Dios, ojo, cristiano también es un concepto errado. Hijo de Dios es un concepto correcto. Entonces, ¿qué es lo que necesitan escuchar nuestros hijos hoy? Que nosotros hablemos cosas buenas y no cosas malas. Que en nuestra casa se escuche no queja, sino alabanza. Porque dice la Biblia que Él es el que nos saca del hueco, el que nos corona de favores y misericordias, pero también que nos sacia de bien nuestra boca. Amén, hermano. De nuestra boca no pueden salir, como dice la Biblia, de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga, sino que o es dulce o es amarga. Y el Hijo de Dios, Dios le ha endulzado, porque Él es el que sacia de bien su boca. Amén. Entonces, el vocabulario es lo primero. El idioma, la forma de expresarse, la forma de hablar. Cuando aquel discípulo negó a Jesús, otros le dijeron: tú no puedes negar que estabas con Él, porque tú hablas como Él hablaba. Cuando usted habla, usted deja saber si usted realmente es un hombre de reino o usted es un religioso. Aló. Amén, hermano. Entonces dice aquel hombre que lo primero que cambiaron fue su lengua. Lo segundo que cambiaron fue su vestimenta. Oiga bien, ellos vivían, dice, éramos libres, tanto que ni ropa teníamos y la mayoría andábamos desnudos, al aire libre. Y viene un rey y el rey dice: de aquí en adelante se va a hablar este idioma. Y lo segundo que vamos a ordenar en este pueblo es que le vamos a cambiar su vestimenta. En el caso de ellos, no tenían ropa, ahora tenían que ponerse ropa. Porque reino es la influencia de un rey sobre un pueblo. Reino es un rey ejerciendo dominio, poder y autoridad sobre un pueblo. Son los conceptos que nosotros tenemos que entender. Entonces dice aquel hombre: había un clima endemoniado
95 grados y ahora se le ocurre al rey que nosotros teníamos que vestirnos como la vestimenta de aquel reino. Había que ponernos pantalones, había que ponernos, dice él, calcetines largos hasta arriba, había que ponernos corbata, había que ponernos saco. Nosotros decíamos: esta calor endemoniada, pero no podíamos hacer nada. ¿Por qué? Porque estábamos bajo el dominio, bajo el poder, bajo la autoridad de un reino y de un rey. Así es de que, aunque nosotros, decía él, éramos incluso hasta esclavos, nos obligaron a vestirnos como ellos. Wow. No, dice el religioso, Dios no ve la ropa, lo que Dios ve es el corazón. Entonces ande desnudo, porque Dios no ve la ropa. Entonces ande enseñándolo todo, porque Dios no ve la ropa, porque Dios lo que ve es el corazón. No sé cuánto me están entendiendo aquí. Mire el problema de no entender el concepto. Y aquel hombre decía: aquí no importaba qué tan incómodo nosotros nos sentíamos, aquí importaba el mandato que el rey había dado. Reino. Aquí importaba la ordenanza. Aquí importaba cómo era la vestimenta de aquel reino que había venido a influir, había venido a colonizar nuestra vida. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el rey, nuestro rey, acerca de la vestimenta? Vaya conmigo a la palabra, porque eso es lo único que nosotros nos enseña. Primera de Timoteo 2:9. Asimismo, las mujeres que se atavíen de ropa, ¿qué dice? Decorosa. ¿Cómo se viste la mujer en el reino de Dios? Decorosa. Amén. De forma decorosa, ¿ve? Con pudor y modestia, ¿ve? No con peinados ostentosos. O sea, no es ese el sentido, no ese es el valor que le da a la mujer. Ni los peinados ostentosos, ni el oro, ni las perlas, ni los vestidos costosos. El secreto está en los primeros versículos, o en las palabras que anteriormente leímos. Una ropa decorosa, con pudor y con modestia. Pero es que es incómodo, pastor. Es más rico andar suelta, es más bonito andar libre. Espérese. Entendamos el concepto de reino. Entendamos que cuando Jesús enseñó a orar, le dijo al pueblo: así es como tienen que orar: venga a nosotros su reino. Amén. Lo mismo es con el hombre. Lo mismo, decoroso, con pudor. Amén. Entonces, hermano, entender aquel hombre, yo me gozaba escuchar a aquel hombre, porque decía: yo tenía un calor bárbaro, pero poco a poco empecé a aceptar en mi mente y en mi corazón el vestirme. Poco a poco empecé a entender y aceptar en mi mente y en mi corazón de que ya no estaba yo viviendo los tiempos de antes. Ahora estaba viviendo un nuevo tiempo, y en este tiempo es así como me tenía que vestir. Mire qué tremendo. La Biblia dice que usted y yo somos embajadores del reino de Dios. Amén. ¿Y cómo se viste un embajador? Usted sabe. ¿Cómo se viste un representante? Usted sabe. Entonces no es cuestión de religión, es cuestión de quiénes somos. Es cuestión de cómo el reino nos hace o nos guía, de cómo nosotros tenemos que vestirnos, de cómo nosotros tenemos que hablar. Número 3, dice aquel hombre que lo tercero que este rey cambió fue la historia.
se paró e hizo un decreto. Les dijo a todo el país, a todas las islas, les dijo: de hoy en adelante todo mundo tiene que aprenderse la historia británica. Esa es su historia. ¡Wow! ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Sencillo, usted se sabe ese versículo de memoria. Corintios 5:17, 2 Corintios 5:17. ¿Qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Su historia, cuando llega a Cristo, todas las cosas viejas son olvidadas, todas las cosas viejas son perdonadas, todas las cosas viejas son, mire, hechas nuevas, dice la palabra de Dios. Entonces aquel hombre dice: tuve que aprenderme toda la historia porque yo ya pertenecía a un reino. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Hijo de Dios cuando viene y entiende lo que es el reino? Tiene que aprenderse la historia del reino de Dios. Tiene que aprenderse lo que hizo Jesucristo, el Rey de este reino. Pero no se lee la Biblia. Pero es opcional. Decía que el hombre: yo sabía cuántas mujeres había tenido el rey, yo podía recitar cuántos hijos tenía el rey, yo podía decir de memoria por dónde, cuáles eran las conquistas de aquel rey, porque esa era ahora la historia de mi vida. Y yo le pregunto a usted: ¿usted conoce la historia de su rey? ¿Usted conoce la historia de Jesucristo? ¿Usted lee la historia de cuando Cristo vino a este mundo? Ese es el problema. No entendemos realmente el concepto de ser parte del reino de Dios. Mi hermano, cuando lo entendemos, nuestro vocabulario cambia, nuestra manera de vestir cambia, nuestra historia cambia. Mis pecados me fueron borrados, mis faltas fueron perdonadas. Y la historia que rige mi vida es que mi rey vino a esta tierra, fue a la cruz por mis pecados, se levantó al tercer día, está sentado a la diestra del Padre, es mi abogado, intercede por mí todos los días y un día volverá por su iglesia. Yo soy parte de esa iglesia. Esa es la historia de mi vida. Esa es la historia y la realidad de mi ser. Esa es tu historia. Esa es tu historia. ¿Qué historia le contamos a nuestros hijos? ¿Qué historia les enseñamos a nuestra descendencia? La historia del reino, porque esa es nuestra historia. Dios preparó desde el principio. Dios levantó un pueblo desde el principio. Dios levantó un pueblo enseñándole los preceptos, enseñándole los mandamientos. De ese pueblo nació nuestro rey. Ese rey estableció una iglesia. Esa iglesia entendió el concepto de reino, entendió que el reino dio una orden: vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio. Esos que entendieron fueron y predicaron este evangelio. Ese evangelio llegó hasta nosotros, ese evangelio llegó hasta mi corazón. Y como llegó hasta mi corazón, la orden también es para mí: ir por todo el mundo y predicar este evangelio. Por eso es que estamos hoy aquí. Porque alguien entendió que no era una religión, porque alguien entendió que no era una democracia. Es un reino donde el rey es el que da las órdenes, es el que dictamina, es el que ejerce poder, dominio y autoridad sobre nosotros. Amén, hermano. Usted y yo tenemos que entender: no importa en la cultura que estemos, la Biblia sobrepasa las culturas. La Biblia trasciende las culturas. El evangelio del reino de Cristo trasciende y transforma culturas. Por eso yo siempre le he enseñado el error latinoamericano: traer la cultura a la iglesia en vez de llevar la iglesia a la cultura. Por eso es que usted escucha hermanos diciendo: es que ahí está mi compadre. En la Biblia no existe el compadre.
Amén. Ahí está mi ahijado. En la Biblia no existe el ahijado. En la Biblia existe el hermano en Cristo. Amén, hermano. Entonces, usted y yo tenemos que entender: aquellos que no comprendieron el concepto de reino, decidieron vivir una religión. Pero Jesucristo no predicó de religión. Jesucristo no fue ni es un hombre religioso. Jesucristo es el rey de un reino, y yo soy parte de ese reino, porque Él es el rey de gloria, el rey de mi corazón, el rey de mi vida, el rey salvador. Él es. Termino con esto. Recuerde: vocabulario, vestimenta. Wow. Amén, hermano. Reino. Diga conmigo: reino. Tenemos que entender los conceptos. Entonces, lo primero que cambió fue el vocabulario, lo segundo fue la vestimenta, y lo tercero fue la historia. Dios quiere cambiar tu historia. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo, porque si usted entiende esto, estamos del otro lado. Dios no quiere, o no lo ha llamado a este reino para que usted siga viviendo la misma historia, para que usted siga viviendo lo mismo que vivieron sus padres, para que usted siga teniendo el matrimonio que tuvieron sus padres. No, hay una nueva historia. Una historia que comenzó con el sacrificio de nuestro rey en la cruz. Una historia que comienza con el cordero que quita el pecado del mundo, siendo inmolado, siendo sacrificado en una cruz. Esa historia del cordero, esa historia del rey crucificado, borra tu historia y reescribe una nueva historia para tu vida. Pero no solo la reescribe, porque si nosotros no entendemos todo el panorama completo, aunque nos borren la historia, nosotros seguiremos escribiendo la misma historia pasada. No, el reino de Dios es una transformación completa. Lo que Dios quiere es que entiendas los conceptos, que entiendas el camino que debes andar. Amén, hermano. Hay una nueva historia para nosotros. Hay una nueva historia que no la determina el país donde estamos. Hay una nueva historia que no la determina, mi hermano, el gobierno que asuma nuestro país. No importa si vuelve el correísmo o si sigue lo que hoy estamos. No importa. Nuestra historia no la escribe el Ecuador. Nuestra historia la escribe el Rey de nuestra gloria, el Rey de nuestro reino. Esa historia es la que vale para mí. Amén, hermano. Ahora, si es reino, el rey es el que manda. ¿Aló? Si es reino, el rey es el que manda. Entonces, en todo tiempo y en todo momento, el rey es el que guía, dirige, enseña, muestra el camino que yo tengo que andar. El día domingo, con luz o sin luz, usted y yo tenemos una cita con nuestro rey. El día de la célula, con luz o sin luz, usted y yo tenemos una cita con nuestro rey. Amén. Porque Él es el que dirige, Él es el que manda, Él es el que determina el camino que yo tengo que andar. Nunca se olvide de esto. No es una religión, no es una democracia. Usted quiere disfrutar de todos los beneficios que el rey le ofrece. Entienda que no es una religión ni es una democracia. Él es el rey y señor de nuestra vida. Amén, hermano.
Dele fuerte el aplauso al Rey de nuestra vida. Dice Pablo que una cosa él hace, olvidándose de lo que está atrás, de lo que ya pasó, extendiéndose hacia adelante. Ese Pablo entendía lo que era el reino. Deje de estar viviendo del pasado. Cuando vino a Cristo, todas las cosas viejas. Ay, pero es que antes yo era bien malvado. Eso era antes. Ahora usted es un pan de Dios. Pocos dicen amén. Antes usted era bien sinvergüenza. Ahora ya no. Porque todas las cosas viejas pasaron. Hoy tengo una nueva historia. ¿Cuál es tu historia? Mira, hermano, hace mucho tiempo, hace más de 2024 años, vino el Salvador a este mundo, el Salvador de mi vida. Vino a enmendar lo que el ser humano por naturaleza pecaminosa había dañado, destruido. Ese rey influyó tanto en un grupo de personas, los transformó, los cambió. Cuando usted sigue leyendo, dice que Jesús se fue donde los pescadores y les dijo: ya no más van a seguir en ese trabajo, los voy a hacer pescadores de hombres. Y cuando este rey ascendió al cielo, le dijo a ellos que vayan por el mundo. Allá me encontraba yo perdido, borracho y tantas cosas. Pero un embajador de ese reino me presentó la obra de nuestro rey. Esa es nuestra historia. Y lo que antes era, ya no soy. Lo que antes vivía, ya no lo vivo. Todas las cosas viejas Él las cambió y las hizo nuevas. Nuevas. Es más, cuando yo hablaba diferente. Hablaba maldad, hablaba perversidad, hablaba maldición, hablaba queja, hablaba desánimo. Mis palabras estaban cargadas de pecado, de duda, de desánimo, de maldad. Pero Él cambió mi vocabulario. Él sació de bien mi boca. Él sació de bien mi boca. Él cambió. Antes no me importaba ni cómo me vestía. No me importaba si vulgarmente me vestía. No me importaba si indecorosamente me vestía. Pero el rey me dijo cómo tenía que vestirme, cómo tenía que ser. Y aún hasta mi vestimenta cambió. Mire qué hermoso. Esa es nuestra historia. La historia cambia cuando Jesús llega a la vida de una persona. Tiene que cambiar la historia. Tiene que cambiar nuestra manera de vivir. Eso es lo que el mundo necesita ver en la iglesia. Eso es lo que el mundo necesita ver en el reino de Dios. Una iglesia que tenga el concepto claro. Y en el reino de Dios, los conceptos de todo son claros. El concepto de matrimonio es claro. Dijo Jesús: por tanto, dejará a su papá y a su mamá. Lo dijo Jesús. El rey de este reino dejará a su papá y a su mamá, se unirán a su mujer y serán una sola carne. No tendrán dos cuentas divididas. No tendrán gastos divididos. No le va a decir la mujer al marido: préstame $10. Conceptos.
Jesús habló del concepto de divorcio. Jesús habló del divorcio en el reino, a no ser por causa de, solo si es que, porque allá en Moisés, cuando el marido se cansaba de la mujer, si se le engordaba a la mujer, le daba carta de divorcio. Si ya le cayó mal a la mujer, le daba carta de divorcio. Pero Jesús les dijo: no, no es así. A no ser por causa de adulterio, no puede dar causa de divorcio, no puede dar carta de divorcio, perdón. Conceptos claros, conceptos claros. Y en el reino de Dios creemos incluso en la restauración, aun cuando hay adulterio. Lo creemos, aunque el ofendido tiene el derecho de dar carta de divorcio, claro que tiene el derecho, pero el ofensor, el que cometió el agravio, queda por medio del reino, queda ya dictaminado que no se puede volver a casar. ¿Cómo? Así dice la Biblia. Y si se casa, quieto para la foto, se pierde. Conceptos. Entonces por eso tratamos de decirle a la ofendida o al ofendido: restauremos esto, porque si tú le das carta de divorcio, tal vez esa carta de divorcio es la condenación para ese hombre o la condenación para esa mujer. Pastor, pero yo vine del mundo ya divorciado. Tranquilo, el que esté en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. Y aquí todas. Pastor, pero tenía 10 mujeres. Bueno, hermano, ahora con la que te casaste, con esa hasta que Cristo venga, porque con ella para el cielo y sin ella para el infierno. ¿Cuántos dicen amén? Conceptos. Conceptos. Concepto de familia, en la Biblia lo tiene claro. Concepto de iglesia, en la Biblia está claro. Concepto, mi hermano, de justamente de hermanos, la Biblia lo tiene claro. Concepto, el problema es que no tenemos o no hemos aprendido cuáles son o cuál es la definición, cuáles son los conceptos. No lo hemos aprendido, y eso es peligroso. Eso es peligroso. Gracias a Dios que Dios nos ha dado su palabra. Ahora leámosla, estudiémosla, meditemos en ella, y usted verá. Yo le decía a la iglesia de El Valle la semana pasada: no solo se lee la Biblia hay que estudiarla. Y cuando usted la estudia, usted tiene que meditar en ella. No que cuando usted salga de aquí se olvidó de lo que se predicó. No. El libro de Hechos narra que hay un hombre que venía del templo, iba en su carruaje, y dice la Biblia que un etíope iba estudiando la escritura. Venía del templo y cuando iba a su casa iba estudiando la escritura. Y el Señor mandó a uno de sus siervos y le preguntó: ¿qué es lo que estudias? ¿Entiendes lo que estudias? Pues aquí estoy tratando, pero no le entiendo. Aquel siervo le explicó, le hizo entender hasta el punto de llevarle a Jesús, lo llevó al bautismo. Y el etíope dijo: ¿y qué impide que yo sea bautizado? Nada. Y ahí había un charco de agua, lo bautizó. Pero ¿cómo logró aquel etíope llegar a ese punto, hasta la bendición de que un siervo lo bautizara? Porque cuando salió del templo siguió meditando las escrituras. Cuando usted salga de aquí, no se vaya a meter al Facebook a la carrera, no se vaya a meter a las redes sociales a la carrera. Siga meditando la palabra. Cuando vaya en el carro, dígale a su mujer: volvete a abrir ese Salmo 103 verso 4. Como decía el pastor, él sacia de bien
nuestra boca. Entendámoslo. Pidámosle a Dios que sacie de bien nuestra boca. Amén. Dígale a su esposa o su esposo, diga: abra, mi amor, esa escritura donde la Biblia dice que hay que vestirse decorosamente. Así es de que, mi amor, aunque a usted le guste que yo salga con esas chiquifaldas, la Biblia dice que hay que vestirse decorosamente. Meditemos la palabra, vivamos la palabra, entendamos los conceptos de la palabra, estudiemos la palabra. Cuando no tenemos el panorama completo, tenemos un concepto equivocado, pero cuando lo tenemos completo, lo comprendemos. Meditemos para comprender, estudiemos la palabra para comprender, leamos la palabra para comprender. Y si no entiende, pregúntele a su líder, que si el líder no sabe, él va a estudiar para la siguiente semana responderle, porque necesitamos. Amén, hermano.